the experience of translating Gabriela's work has been, it's been wonderful. I mean, so my first experience was actually in 2013. I translated a short piece that was one of the pieces that was included in your book, the Sexographies that Restless also published. I had translated that for review, the journal, the Literature and Arts of the Americas. And when I did... ¿Cuál era el relato que tradujiste para esa revista, para review? Se llama Adiós, Ovocito, Adiós. Ah, ok. Ajá. Este es el texto sobre la donación de óvulos, ¿no? Que era parte de este libro de crónicas o historias gonzo, ¿no? Un poco en la estela de Hunter S. Thompson, pero también es precisamente el relato que para mí es una especie de tráiler, podría decirse, ¿no? Spoiler de Night Moons, ¿no? Porque es un poco mi primera experiencia o acercamiento a esa especie de transformación, ¿no? Física o de preparación para la experiencia del embarazo y de la maternidad, ¿no? De una manera completamente ficcional, además, ¿no? Como un ensayo de maternidad, ¿no? Que en realidad, como donante de óvulos, ¿no? En que yo me convierto, ¿no? Para vivir esa experiencia y para altruistamente, digamos, darle esa posibilidad a otra mujer, ¿no? Digamos, vivo un pequeño embarazo ficticio, ¿no? Que va a terminar, ¿no? En la extracción de los óvulos, ¿no? Entonces me parece muy curiosa la manera en que tú y yo conectamos ya en esa historia de mi prematernidad, ¿no? Y que hayas sido tú luego la traductora finalmente de mi experiencia así real, personal y terminada, ¿no? Completa, ¿no? De embarazo y parto, ¿no? Yeah, I agree. I mean, for me, when I translated that one piece in 2013, I just remembered thinking, I like filed it away. I want to translate more work by Gabriela. You know, it was like something I kept in my head. I want to do that. And then it was several years later that Ilan contacted me and said, we have this book that, you know, are you interested? And it was your book. And so it was just this beautiful coincidence, because as you said, that piece was really like a preview or a trailer for what came later in the book. And for me, it feels all very sort of meant to be. ¿No? Porque, bueno, al final quedó muy bien, pero como que me sentí como, el proceso en sí no lo viví como contigo, ¿no? Que bueno, pues tuvo una cuestión mucho más orgánica, ¿no? Mucho más coherente, dedicada, ¿no? Creo que nos fuimos correspondiendo y que cogimos un ritmo muy interesante, ¿no? De correos, ¿no? Que fuimos compartiendo, ¿no? Me gustaba tu mirada, me gustaba que hubieras puesto como tanto cuidado, ¿no? En qué es ese brillo que hay en la nariz de ella, ¿no? Que era polvo de luciérnagas, ¿no? De mi amiga que se había suicidado, ¿no? Y que habíamos tenido ese momento tan hermoso antes de que pasara esa tragedia, ¿no? Y que yo la había visto así brillando en una noche, y que lo recordaba tal cual, ¿no? A veces uno recuerda cosas, pero no sabes si realmente te lo estás inventando un poco, o si realmente existe el polvo de luciérnaga, ¿no? Y entre tú y yo como que fuimos construyendo esos sentidos, ¿no? Que eso es lo que me parece más interesante de un trabajo de traducción, ¿no? Todo lo que tú me puedes aportar y sugerir, las propuestas que me hacías, ¿no? Y el feedback que yo te iba dando paso a paso, ¿no? Y además creo que era inmediato para mí o sea, la comprensión que teníamos, ¿no? Yo lo sentía como muy fluido, y que rápidamente pues íbamos resolviendo. Obviamente no creo ser una autora demasiado compleja o vanguardista en el lenguaje tampoco, ¿no? Pero sí que tengo pues mis giros del habla o mis giros cotidianos o mis peruanidades, ¿no? Incluso mezcladas con mis españoladas. Españoladas porque llevo, claro, 18 años viviendo en España, ¿no? Entonces tú, bueno, tenías que un poco ir como unificando, ¿no? Y llevándolo al inglés, y lo hiciste súper bien. No, for me it was the same. I loved the process of I translated the whole book,
And then I went back through and carefully decided which things I needed to ask you about. And then we had such a fun back and forth, you know, doing all the, and I'm a very detail oriented person, especially when I'm translating. I mean, I think that's what makes a good translator is the ability to do a very close reading. And that was really great to be able to reach out to you and ask those kinds of questions. I remember there were even a few things where I asked you a question and you said, oh, that's actually a mistake. I should have fixed that in the Spanish. There was one thing about the midwife and the way she was described as always wearing her red shoes or her stockings, but then she wasn't wearing them in the other scene. And, you know, I asked you about it and you said, oh, I should have fixed that. The translators are always calling me out. So that was fun. Yeah. So another thing that was really interesting to me about this process was that after the hardcover came out, you did a revised edition of the book in Spanish. And we were able to incorporate those revisions into what will be the paperback that comes out in May, I think, right? And so that was really interesting because I got to see which were the things that you felt it really important to change and to revise for the new edition. And so that was a really interesting window for me into your process as a writer and your evolution as a writer and as a person.